Hay algo que nadie te advirtió. No está en ningún libro de autoayuda. No aparece en las conversaciones que tienes con tus amigos. No tiene nombre en la mayoría de los idiomas. Es una sensación que llega despacio, casi sin que te des cuenta, como cuando el invierno no llega con una tormenta, sino con una mañana en que simplemente hace más frío que ayer. Y un día te despiertas, o tal vez no llegas a dormirte del todo, y algo dentro de ti ya no responde igual. Las cosas que antes te movían, ahora te dejan quieto. Las palabras que antes te encendían, ahora pasan frente a ti como humo. La música sigue sonando, pero ya no te llega de la misma manera. La gente ríe a tu lado y tú también sonríes, pero desde algún lugar ligeramente más lejos que antes, como si hubiera un vidrio muy delgado entre tú y todo lo demás. No es tristeza. Sabes que no es tristeza porque has estado triste antes, y la tristeza duele de otra manera. Esto es diferente. Esto es más parecido a una especie de neutralidad que no pediste, una calma que no se siente como paz, sino como ausencia. Te sientas frente a algo que amabas, una película, una persona, una actividad que solía hacerte sentir vivo, y lo que encuentras dentro de ti es una especie de silencio donde antes había fuego, no vacío total, no desesperación, solo una distancia que no sabes cómo nombrar ni cómo explicarle a nadie sin sonar como alguien que perdió la razón o que simplemente se está quejando sin motivo. Y entonces empieza lo peor. No la sensación en sí misma, sino lo que haces con ella. Empiezas a observarte como si fueras un problema a resolver. Empiezas a preguntarte si esto tiene nombre clínico, si es una señal de que algo está fallando dentro de ti, si los demás lo notan, si te estás volviendo frío, si te estás volviendo incapaz de querer o de ser querido. Te preguntas si alguna vez volviste a sentir lo que sentías antes, y si la respuesta es que no, ¿qué significa eso sobre quién eres? Y hay un momento, quizás a las 2 de la mañana, quizás en medio de una conversación en apariencia normal, en que te preguntas si estás simplemente roto, si algo que debería estar ahí ya no está, si algo que otras personas tienen, esa capacidad de entusiasmarse, de emocionarse, de desear con intensidad, en ti se apagó sin que nadie te avisara. Esta pregunta es la que más pesa. No el silencio en sí, la pregunta de si el silencio es permanente. Y lo que nadie te dice, lo que casi ninguna conversación cultural tiene el coraje o la lucidez de decirte, es que ese silencio que estás viviendo puede no ser la señal de que algo se rompió. Puede ser la señal de que algo está, por primera vez en mucho tiempo, siendo honesto contigo. El problema no es que dejaste de sentir. El problema es que durante tanto tiempo sentiste cosas que no eran del todo tuyas, que respondías a estímulos que alguien más diseñó para que respondieras a ellos, que vivías dentro de una arquitectura emocional construida por fuera de ti, por el entretenimiento, por la cultura del rendimiento, por las redes sociales, por las expectativas de la gente que te rodea, y que ahora que esa arquitectura empieza a perder su efecto, lo que queda parece vacío únicamente, porque no sabes todavía cómo reconocer lo que viene después. Pero antes de llegar ahí, hay que quedarse un momento en el miedo, porque el miedo es real y merece ser dicho con claridad. Hay una voz dentro de ti que lleva semanas o meses o quizás años diciéndote que eres el problema, que si no puedes disfrutar de las cosas que la mayoría de la gente disfruta, algo en ti está desajustado, que si las conversaciones superficiales te agotan, eres arrogante, que si el ruido constante del mundo te pesa, eres débil, que si prefieres el silencio, estás huyendo, que si te resulta difícil emocionarte con lo que antes te emocionaba, estás deprimido, o te estás volviendo insensible, o peor aún, te estás convirtiendo en alguien incapaz de conectar verdaderamente con nadie. Esta voz es brutal, y lo más difícil de ella es que usa tu propio idioma, tu propia lógica, tu propia historia. Sabe exactamente dónde golpear. Te recuerda los momentos en que eras más liviano, más entusiasta, más capaz de reírte de cualquier cosa. Te muestra esas versiones pasadas de ti mismo como evidencia de tu declive actual, y te pregunta, con una frialdad muy particular, ¿qué pasó con esa persona? ¿Dónde está ahora si se fue para siempre? Y a esa voz, a esa acusación interna que te ha estado juzgando en silencio, hay que responderle. No con argumentos, no con autoafirmaciones ni con frases de motivación.
sino con algo mucho más difícil y mucho más honesto, con la verdad de lo que realmente está pasando. Lo que está pasando no tiene nombre bonito. No es un despertar espiritual como los que se venden en Internet. No es una crisis de la que saldrás convertido en alguien más luminoso y más amable con el universo. Es algo bastante más silencioso que eso, bastante más trabajoso, bastante más real. Es el proceso de dejar de funcionar a partir de una identidad que ya no te representa y todavía no saber con exactitud qué viene después. Es el intervalo, la pausa entre dos formas de existir, el espacio entre quien eras y quien todavía no sabes que estás comenzando a ser. Y ese espacio duele, no como una herida que puedes localizar, duele como la incomodidad de algo que ya no encaja, como cuando usas ropa que era perfecta para ti hace 3 años y ahora te aprieta en lugares que no esperabas. La ropa no cambió, tú sí. Y el problema no es la ropa, el problema es que todavía no tienes ropa nueva. Imagina que has vivido toda tu vida dentro de un sueño muy elaborado, no un sueño caótico ni oscuro, sino uno bastante convincente, con sus reglas propias, con su lógica interna, con sus recompensas y sus castigos. En ese sueño aprendiste qué cosas hacer para sentirte bien, qué cosas evitar para no sentirte mal, qué tipo de persona ser para recibir aprobación, qué tipo de deseos tener para encajar dentro del relato que se supone que debías vivir. Aprendiste a correr detrás de ciertas cosas porque en ese sueño tenían peso, tenían significado, tenían la capacidad de hacerte sentir que estabas avanzando, que eras suficiente, que valías. Y entonces, en algún punto, algo empezó a cambiar, no de golpe, casi nunca es de golpe, sino de a poco, como cuando la luz del amanecer entra muy lentamente por una ventana y al principio no cambia nada, pero después de un tiempo ya no puedes ignorar que el cuarto está siendo iluminado. Empezaste a ver cosas que antes no veías. Empezaste a notar los mecanismos detrás de ciertas reacciones tuyas, la manera en que buscabas validación sin darte cuenta, la forma en que evitabas ciertos pensamientos, no porque fueran falsos, sino porque eran incómodos, la cantidad de energía que gastabas en sostener una imagen de ti mismo que no siempre coincidía con lo que sentías por dentro. Y cuando empiezas a ver el mecanismo, ya no puedes hacer como si no lo vieras. Eso es lo que nadie te advirtió, que ver ciertas cosas tiene un costo, que una vez que entiendes de qué material estaba hecho el sueño, ya no puedes dormir con la misma profundidad de antes. Y eso no es un fracaso, es exactamente lo contrario, pero se siente como pérdida porque es pérdida, no de algo valioso, de algo familiar. Y la familiaridad tiene una especie de gravitación que no se rinde fácilmente, aunque lo familiar ya no te sirva. Piensa en alguien que ha pasado muchos años en una habitación con las persianas cerradas, no porque no exista el sol, no porque el sol sea peligroso, sino simplemente porque así era la habitación cuando llegó, y nadie le enseñó a abrir las persianas, y con el tiempo dejó de notar que las persianas estaban cerradas. Cuando finalmente alguien las abre, o cuando él mismo, en un momento de curiosidad o de fatiga, las abre por primera vez, la luz no es suave, la luz duele, no porque sea mala, sino porque los ojos no estaban entrenados para recibirla, y durante un tiempo, esa persona puede extrañar la penumbra, no porque la penumbra fuera mejor, sino porque era lo que conocía, y lo que conocemos, incluso cuando no nos sirve, tiene un peso afectivo que es muy difícil de subestimar. Eso es lo que estás viviendo. La luz no es la tristeza que sientes. La luz es la lucidez que está llegando. Y lo que duele no es la lucidez, es el proceso de que tus ojos se acostumbren a ella. Pero hay algo más que merece ser dicho, porque sin esto, la imagen queda incompleta. El problema no es solo que la luz duele al principio. El problema es que cuando eres una persona que ha vivido en penumbra durante mucho tiempo y de repente la luz entra, lo primero que ves no son paisajes hermosos. Lo primero que ves es el polvo, las grietas en las paredes que no habías notado, el desorden que creías que no existía porque no lo podías ver. Y eso puede ser devastador si lo interpretas como evidencia de que tu habitación es terrible, cuando en realidad lo que está pasando es que simplemente ahora puedes verla tal como es, y eso te permite, por primera vez, decidir qué quieres hacer con ella.
El desinterés que sientes hacia cosas que antes te movían no es frialdad, es discriminación que se está volviendo más fina. La dificultad para emocionarte con estímulos que antes te saturaban de reacciones no es insensibilidad. Es que tu sistema interno está recalibrando qué merece tu energía y qué no. La sensación de que las conversaciones superficiales te agotan no es arrogancia. Es que algo en ti empezó a reconocer cuándo la comunicación real está ocurriendo y cuándo es solo ruido compartido. Estás en un proceso de cambio de piel, y cambiar de piel duele, no porque la piel vieja fuera mejor, sino porque la piel nueva todavía es sensible, todavía no sabe bien qué forma tiene, todavía se está adaptando al contacto con el aire, y mientras eso ocurre, uno está en una especie de estado intermedio que no pertenece del todo a ninguno de los dos lados, ni al anterior ni al que viene. Ese estado intermedio es exactamente lo que estás experimentando, y es, aunque no lo parezca desde adentro, completamente natural. Piensa en el actor que de repente ve el escenario desde un ángulo diferente, que durante años interpretó su papel con total convicción, que creía en los diálogos, que se emocionaba con los giros del guión, que lloraba en las escenas que se suponía que había que llorar y reía donde se suponía que había que reír. Y entonces, en un momento que no puede identificar con exactitud, empezó a ver el escenario por detrás. Empezó a notar las bambalinas, los cables, la iluminación artificial, los apuntadores, la diferencia entre lo que el público ve y lo que realmente está ocurriendo. Y una vez que vio eso, ya no pudo actuar de la misma manera, no porque el teatro sea malo, no porque actuar sea indigno, sino porque ahora sabe lo que antes no sabía, y ese saber cambia la relación con todo. Ese actor tiene dos opciones. La primera es fingir que nunca vio las bambalinas y seguir actuando exactamente igual que antes, con la misma intensidad, con el mismo nivel de creencia, como si nada hubiera cambiado. Pero eso ya no es posible del todo, porque el cuerpo sabe lo que sabe, y actuar contra lo que sabes genera una fricción interna que con el tiempo se vuelve insoportable. La segunda opción es entender que ver las bambalinas no destruye el teatro, que el teatro sigue siendo real, que la conexión con el público sigue siendo real, que las emociones que ocurren en escena siguen siendo reales, pero que ahora pueden ocurrir desde un lugar más consciente, más libre, más elegido, que ya no son reacciones automáticas a estímulos diseñados, que son respuestas genuinas que vienen de un lugar más profundo y más honesto. Esto es lo que está disponible del otro lado de lo que estás viviendo. No la ausencia de emoción, una emoción diferente, más tranquila, más enraizada, menos dependiente del volumen y la frecuencia de los estímulos externos. Pero hay que hablar del vacío, hay que hablar de la soledad de este momento, con mucho más cuidado que el que normalmente se le dedica, porque es el centro de todo y suele ser lo que más asusta. Cuando estás en este proceso de transición, de cambio de piel, de ver las bambalinas, hay un periodo en que las cosas que antes te conectaban con otras personas ya no funcionan de la misma manera, y las cosas nuevas que podrían conectarte todavía no han llegado con suficiente fuerza. Es un periodo de soledad que no tiene que ver con el número de personas que hay a tu alrededor. Puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo, no porque seas inadecuado para la compañía, sino porque estás en una frecuencia que todavía no encuentra su lugar natural en la mayoría de las conversaciones disponibles. Este vacío no es fracaso. El vacío es el espacio que se crea cuando algo que ya no te sirve se va, y lo que viene después todavía no llegó. Es el intervalo. Y todos los intervalos parecen eternos desde adentro. Eso es una ilusión de perspectiva. El intervalo tiene duración, pero cuando estás dentro de él, la ausencia de señales claras hace que el tiempo se sienta diferente, más pesado, más incierto, y la tentación, que es comprensible y completamente humana, es llenarlo. Llenarlo con ruido, con actividad, con planes, con consumo de contenido, con conversaciones que no llevan a ningún lado, pero al menos llenan el silencio. La tentación es no soportar el intervalo y buscar cualquier cosa que haga que se sienta como el estado anterior. Como cuando uno extraña una relación no porque fuera buena, sino porque era familiar, y entonces busca reproducirla en cualquier forma disponible. No porque quiera eso específicamente, sino porque quiere dejar de sentir el espacio que dejó.
El vacío que estás viviendo no es una señal de que algo falta en ti de manera permanente. Es una señal de que tu sistema interno está procesando un cambio que tiene peso real, y los procesos que tienen peso real necesitan tiempo y necesitan silencio. El silencio no es el enemigo. La incomodidad del silencio es lo que hace que lo tratemos como enemigo. Y en ese silencio, en ese espacio de intervalo que puede durar semanas o meses, lo que ocurre si uno aprende a resistir la tentación de llenarlo artificialmente es que empiezan a aparecer cosas mucho más tenues, mucho más discretas que las reacciones que tenías antes. Un interés genuino por algo que antes ignorabas. Una conversación que de repente tiene un nivel de profundidad que sorprende. Un momento de belleza que no viene de la pantalla, ni de la fiesta, ni del consumo, sino de algo muy pequeño y muy real, que estaba ahí desde siempre, pero que el ruido constante no dejaba escuchar. Estos momentos no son explosivos, no son la intensidad que tenías antes, son otra cosa, son más tranquilos, más estables, menos dependientes de que el contexto sea perfecto para poder sentirlos. Y eso, aunque al principio pueda parecer poco, es en realidad mucho más sostenible que lo que tenías antes. Pero aquí hay un peligro que es necesario nombrar con honestidad. Un peligro que viene disfrazado de comprensión y que puede convertirse en un problema tan grande como el que intenta resolver. Cuando uno empieza a ver ciertos mecanismos, cuando uno empieza a notar la diferencia entre estímulo y emoción genuina, entre reacción automática y respuesta consciente, hay una tentación muy específica que aparece. La tentación de convertir esa visión en superioridad, de mirar a las personas que todavía no ven lo que uno ve y sentir, quizás sutilmente, quizás incluso sin admitirlo, que uno está en un nivel más elevado, que las conversaciones superficiales no son solo agotadoras sino inferiores, que el entusiasmo de los demás por cosas que a uno ya no le mueven es ingenuo o inconsciente, que el hecho de haber pasado por este proceso de transición te convierte en alguien más despierto, más lúcido, más real que los que todavía no lo vivieron. Este es el ego espiritual, y es probablemente uno de los errores más comunes y más dañinos que ocurren en este tipo de proceso, porque convierte algo que era una apertura en una nueva forma de cierre. Convierte algo que te estaba liberando de una identidad que no te servía en una identidad nueva, igualmente rígida, igualmente defensiva, igualmente necesitada de ser protegida y afirmada. Ver más no te hace mejor. Entender más no te hace superior. Haber atravesado un periodo de crisis interna o de transición profunda no te da ningún derecho a juzgar el ritmo de los demás ni la validez de sus caminos, porque cada persona está exactamente donde está, y ese lugar tiene su propia lógica interna, sus propias razones, su propio tiempo, y quien realmente aprendió algo de este proceso lo sabe. Quien realmente cruzó al otro lado tiene, paradójicamente, menos ganas de usar ese cruce como credencial y más ganas de usarlo como punto de partida para relacionarse con el mundo con más paciencia, más compasión y menos necesidad de tener razón sobre cómo hay que vivir. El riesgo del orgulloso intelectual espiritual es que usa el lenguaje de la apertura para construir una nueva caja. Habla de conciencia pero juzga. Habla de soltar pero se aferra a su identidad de soltador. Habla de ver el mecanismo pero no ve el mecanismo de su propia necesidad de sentirse diferente. Y eso, más que una señal de que cruzó al otro lado, es una señal de que todavía está a mitad de camino y que necesita más tiempo, más honestidad, más disposición a verse a sí mismo con la misma claridad con que ve a los demás. La dureza emocional tampoco es lucidez. Confundir la frialdad con la sabiduría es uno de los errores más frecuentes en este tipo de proceso. Hay personas que, después de atravesar un periodo de transición, se convencen de que ya no necesitan nada de nadie, que la independencia emocional absoluta es señal de madurez, que querer o necesitar es debilidad, y construyen, a partir de esa convicción, una distancia de sí mismos y de los demás que llaman libertad, pero que en realidad es otra forma de miedo, miedo a ser vulnerables, miedo a depender, miedo a que lo que aman se vaya. La vulnerabilidad no es lo opuesto de la conciencia. La vulnerabilidad es parte de ella.
Un ser humano que de verdad atravesó un proceso de apertura interna no se vuelve de piedra, se vuelve más honesto sobre su propia fragilidad, se vuelve más capaz de reconocer cuando algo le importa, cuando algo le duele, cuando algo lo mueve, no menos. Y esa capacidad de ser movido, de ser tocado por las cosas reales de la vida, es exactamente lo que este proceso tiene el potencial de ampliar, no de eliminar. Lo que sí cambia, lo que genuinamente se transforma, es la fuente de lo que te mueve. Ya no es el ruido que otros generan para que respondas a él. Ya no es la urgencia artificial de los estímulos diseñados para capturar tu atención. Ya no es la necesidad de validación constante, ni el miedo al rechazo, ni la búsqueda de aprobación que te lleva a vivir una versión de ti mismo que no reconoces del todo. Lo que te mueve empieza a ser algo más tuyo, más lento, más honesto, menos espectacular y más real. Y esa realidad, aunque al principio sea difícil de reconocer como algo valioso, precisamente porque no grita, porque no explota, porque no tiene la intensidad de lo que tenías antes, es en realidad la cosa más cercana a ti que podrías habitar. Es el territorio donde finalmente empiezas a vivir en tu propia historia en lugar de en la historia que otros escribieron para que vivieras. Todo esto que estás viviendo, el silencio que no pediste, el distanciamiento de cosas que antes te llenaban, la dificultad para emocionarte con lo que el mundo considera que debería emocionarte, la sensación de que hay un vidrio muy delgado entre tú y todo lo demás, todo eso no es la señal de que estás cayendo. Es la señal de que algo en ti está intentando ser más honesto de lo que fue hasta ahora. Y esa honestidad tiene un costo, el costo de la incomodidad, el costo de no saber todavía qué viene después, el costo de tener que habitar el intervalo sin garantías y sin mapas claros. Ese costo es real, y nadie que lo esté viviendo necesita que alguien le diga que en realidad es fácil o que en realidad es hermoso. No lo es, al menos no desde adentro, al menos no mientras se está en él. Lo que sí se puede decir, con honestidad y sin exageración, es que tiene sentido, que no es accidental, que no es una señal de que algo está fundamentalmente roto en ti, que es parte de un proceso que, aunque no tenga un nombre oficial ni un protocolo establecido, es parte de la experiencia humana más profunda que existe, la de cambiar de verdad, no en la superficie, no en los hábitos externos, sino en la manera en que te relacionas contigo mismo y con todo lo que te rodea. Y cuando ese proceso empieza a encontrar su propio ritmo, cuando el intervalo empieza a cerrarse y algo nuevo empieza a tomar forma, lo que aparece no es el espectáculo que quizás esperabas, no es una epifanía de luz ni una emoción intensa y perfectamente articulada. Lo que aparece es algo mucho más tranquilo, una cierta capacidad de estar donde estás sin que te cueste demasiado. Una forma de alegría que no necesita grandes escenarios para existir. Un interés genuino por las cosas pequeñas que antes pasabas de largo porque ibas demasiado rápido. Una manera de querer a las personas sin que eso dependa de que te devuelvan exactamente lo que das. Una forma de sentirte suficiente que no requiere que el mundo te lo confirme constantemente. Todo eso es silencioso, no hace ruido. No es el tipo de felicidad que se puede fotografiar ni compartir fácilmente, porque no tiene el volumen necesario para capturar la atención de nadie en un segundo y medio, pero tiene algo que las emociones intensas y efímeras de antes no tenían: continuidad, estabilidad. La capacidad de estar ahí no solo en los momentos altos, sino en los momentos ordinarios, que son, al final, la mayoría de los momentos de la vida. No te digo que lo que viene sea fácil. No te digo que el intervalo termine pronto, ni que el proceso sea lineal, ni que no haya momentos en que lo que sientes sea puro agotamiento sin ninguna recompensa visible. Te digo que lo que estás viviendo tiene sentido. Te digo que el silencio no es vacío. Te digo que la calma que no pediste y que al principio confundiste con indiferencia puede ser, si le das el tiempo que necesita, la base sobre la que finalmente empiezas a construir algo que de verdad te represente. No estás roto, estás en el proceso más difícil y más real que existe, el de dejar de ser quien creías que eras para empezar a descubrir quién realmente eres. Y ese proceso no tiene clímax, no tiene el sonido de un trueno, tiene el sonido de algo mucho más pequeño y mucho más verdadero.
el de alguien que finalmente empieza a reconocerse en el silencio sin necesitar que el mundo valide lo que ve. Eso es suficiente. Y si ahora mismo no te parece suficiente, está bien. El tiempo que necesita este proceso no es tuyo para decidirlo. Solo necesitas seguir estando, seguir siendo honesto, seguir resistiendo la tentación de llenar el intervalo con ruido. Y confiar no con fe ciega, sino con la paciencia de quien ya comenzó a ver que lo que está surgiendo en ti tiene más valor de lo que el ruido del mundo puede medir. Aquí estás, en el lugar exacto donde tenías que estar, y eso, aunque ahora mismo no lo parezca, ya es algo.